Estamos en el libro Pacificadores y la clase se llama Solución de Conflictos y estamos utilizando este libro, Pacificadores. El libro refiere a 4 temas que cada tema tiene su subtema. El primer tema inicia primera parte y la primera parte o el primer tema es glorifique a Dios. ¿Cuál es la relación de este tema? Es demostrar la relación que nosotros tenemos con Dios, la vida interior que hay en nosotros. Eso tiene que ver con la paz interna y la confianza que hay en nuestro corazón hacia Dios. Por eso la primera parte del libro se llama Glorifique a Dios. La segunda parte, saque la viga de su ojo. Usted se recordará bien que esta segunda parte tiene que ver con una porción de la Biblia, con un versículo de la Biblia. ¿Quién dice en la Escritura, mira primero la viga en tu ojo? Entonces, la primera parte es la relación integral que yo tengo con Dios. La segunda parte es la autopercepción, es verme a mí mismo. La segunda parte es ver a Dios, cuánta relación tengo con Dios. La segunda parte es verme a mí mismo, medirme a mí mismo, juzgarme a mí mismo. De eso se refiere, saque la viga de su ojo. Esa paz interior se debe reflejar a la paz que yo tengo con otros. ¿Cuánta necesidad tengo yo de ver problemas? ¿Cuál es la necesidad de escarbar una situación? ¿Vale la pena? Uno de los puntos, ¿verdad? ¿Realmente pelear por esto? ¿Es necesario? A veces hacemos los problemas más grandes cuando los sacamos a luz. No es que sea malo guardar cosas, que sea bueno guardarlas cuando necesita sacarlas, sino que ver si es necesario sacar a luz, es necesario armar un conflicto de algo tan pequeñito. Eso es lo que nos refiere. La tercera parte, restaure humildemente. Cuando nosotros vamos a solucionar un problema o sacar a luz un problema, ¿cuál es el objetivo por el cual yo saco a luz un problema? ¿Porque quiero solucionarlo o porque quiero desahogarme, porque quiero pelear? ¿Por qué yo saco a luz un conflicto? ¿Porque quiero solucionarlo o porque quiero pelear? Y la cuarta parte, póngase en acuerdo con su adversario. Y creo que uno de los temas habla sobre eso. Ponte en acuerdo con tu adversario. Tengo el deseo yo de solucionarlo. Entonces, si tengo el deseo de solucionarlo, voy a reconciliarme. El verdadero fin de sacar a luz un problema es para solucionarlo, para reconciliarme. Cuando hay un problema es porque hay 2 partes o más que no están de acuerdo. Por lo tanto, tengo que solucionarlo. Todos estos elementos, en teoría, se deberían de ver en las 6 intervenciones que tiene esta clase, una semanal. Y como recordábamos, la primera parte es glorifique a Dios. El libro, la dinámica del libro es iniciar con un subtema, cómo agradar y honrar a Dios en esta situación. Cada una de las 4 partes tiene un subtema. La primera parte, el subtema es glorifique a Dios. Vamos a subrayar esta primera parte, glorifique a Dios. La segunda parte que tiene ahí es un subtema, cómo agradar y honrar a Dios en esta situación. En conclusión, ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, y si lo van a hacer, háganlo todo. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Entonces empieza con un verso de la Escritura para proseguir con una historia. No nos vamos a detener en la historia. Ya vimos este material, ¿verdad? Solo lo estoy recordando y nos vamos a ir reflejando esto. Los estoy mareando un poco, ¿verdad?
pero aquí vemos los subtemas. El conflicto brinda oportunidades. Voy a dejar de compartir un momento para irme con el material de las diapositivas. Les estaba enseñando el libro y en base al libro estamos haciendo las diapositivas. Dejaré de compartir para ahora enseñar las diapositivas que nos regala, que hemos elaborado a partir de este material. Aquí vemos ya de una manera más trabajado en las diapositivas. Recuerde, esto ya lo teníamos. Hoy vamos a presentarle, hoy vamos a dejarle este material a ustedes para que sea una ayuda a resolución de conflictos. Aquí estamos. Estos somos nosotros, somos mediadores. Somos mediadores. Voy a pasar una lista con 46 diapositivas que ya están formadas. Entonces voy a pasar una lista rápida para llegar hasta donde nos quedamos la última vez. La primera exposiciones, las primeras dos exposiciones que trabajamos, alcanzamos a ver la primera parte, el conflicto brinda oportunidad, viva en paz y confíe en el Señor y haga el bien. Esta primera parte tratamos de trabajarla, pero hay una parte que el material no cubre y traté yo de ponerlo, como por ejemplo esta evaluación diagnóstica. Le voy a poner aquí que no lo puse, evaluación. Esto usted ya lo tiene. Y si, no sé si se los mandé o no se los mandé, pero por lo menos lo vimos en la clase, ¿verdad? Cuando vimos la primera clase, hace unas semanas, tratamos de ver esto. Quedaron estas preguntas para que usted y yo las trabajáramos. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuál es el origen de los conflictos? ¿Cómo mediar en los conflictos? El conflicto desde el ojo o la perspectiva del mediador. Eso nos va a llevar los elementos en la mediación de conflicto. El conflicto desde el ojo de los actores. ¿Quiénes son los actores? Bueno, son tres actores, ¿verdad? Que son las dos partes involucradas. El que lo soluciona, esas dos, ¿verdad? Las partes en problemas y el mediador que está ahí como un referee, como un árbitro. Nosotros somos árbitros en la mediación de conflicto. La mediación de conflicto es parte de la consejería cristiana. Una cosa es consejería cristiana y otra cosa es mediar en la solución de conflicto. Pareciese que fuera lo mismo, pero no lo es. La mediación de conflicto es la generalidad. La consejería cristiana o consejería bíblica o consejería pastoral es la generalidad. La de mediación de conflicto es medir o intervenir de una manera directa en una situación problema. Entonces, ese personaje que interviene para solucionar problemas se le llama mediador. En otras fuentes también se le llama árbitro, porque es el que está ahí. Nosotros somos árbitros, por ejemplo, en una relación matrimonial, dos personas, esposo y esposa, que están en una condición de divorcio o de problema conyugal o cualquier otra índole. El que interviene se llama, el que interviene para solucionarlo, para poder poner las cosas en orden, se llama mediador. También se le llama árbitro. Así que, amado hermano, amada hermana, usted es un referee, un árbitro, un mediador. Entonces, como mediador debe de tener las herramientas necesarias. El material da un apoyo muy, muy exquisito para esto, pero pues buscamos también ayuda de otros textos, de otras fuentes. Entonces, entendemos que un pastor debe ser reparador deportivo. Eso somos. Cuando nosotros estamos mediando conflictos, nos convertimos en reparador deportivo. Es otra forma de llamar a un mediador, a un árbitro, un
bíblicamente le podemos llamar reparador deportivo. ¿Qué necesitamos nosotros para ser árbitros, para ser mediadores, para ser reparador deportivo? Conocer sobre las reparaciones. Estamos utilizando la alegoría para comprender este tema. Tener las herramientas y saberlas utilizar de forma correcta. Porque muchas veces nosotros tenemos el machete, pero no sabemos cómo moverlo, ¿verdad? Cómo mover la mano para que el machete sea más útil. Tener reparado su portillo, su propio portillo. Eso está hablando de testimonio. Muchas veces nosotros queremos solucionar problemas de otros cuando nosotros no hemos solucionado nuestros propios problemas. Eso desde el punto de vista de la consejería secular, eso se pasa por alto. Yo puedo ser mediador deportivo, aunque mi portillo, mi cerca esté destruida. Desde el punto de vista secular, un psicólogo puede estar divorciándose, puede estar viviendo en adulterio, en fornicación, puede ser todo un Don Juan y puede estar dándole seguimiento a un matrimonio que está pasando por ese tipo de crisis desde el punto de vista secular, pero desde el punto de vista de la ética ministerial, de la ética cristiana, un mediador deportivo debe tener solucionado su propio portillo. ¿Qué significa eso? Debe tener un buen testimonio. No somos perfectos y estamos lejos de llegar a la perfección tal cual Dios la quiere, pero eso no significa que no vamos a dar un buen testimonio. Estamos haciendo un repaso necesario debido al tiempo que pasamos alejados, ¿verdad? Nosotros, pero usted tiene el material, a pesar de que lo que estamos viendo ahora, en este momento que está en la pantalla, el material no lo cubre, sino que es una ayuda extra para esta situación. Vimos, no vamos a detallar, vimos que es un conflicto o que es un problema. Creo que esta clase está grabada, esa clase anterior está grabada. Si así es, usted puede ayudarse, pero también vamos a proporcionarle este material que usted lo tiene a disposición ya aquí en la pantalla. Vamos a procurar en este momento reenviarlo, porque no sé si ya lo reenvié. Vamos a reenviar este documento. Vamos a ver, mis compañeros de trabajo están saliendo ahorita, entonces si escucha algún ruido ahí, si escucha algún ruido ahí ahorita, entonces ahí me da una disculpa. Vamos a ver si podemos enviar esto ahorita porque después se me olvida, ¿verdad? Vamos a enviarlo ahorita. Me disculpa un momentito, ahí voy a dejar de grabar un momentito, esperando que... Bueno, ya estuvo, ya se fueron. Vamos a ver aquí. Quiero enviarles este. Así que tenga su tiempo ahorita usted para leer lo que está en pantalla. Aquí está. Ya se me había perdido. Vamos a enviarles esta presentación en PowerPoint, que aún no está finalizada, ¿verdad? La vamos trabajando a medida vayamos. Entonces, ¿qué es un conflicto? Es una pelea, una disputa, una discrepancia. ¿Y cuándo se genera? Cuando no hay acuerdo. Bueno, eso ya lo tenemos, ya lo leyó usted en la pantalla. Vamos a continuar. Ya está enviado al chat, que todavía se llama Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya deberíamos de haberle cambiado nombre. Pero ahí está. Vamos a ir. Causas del conflicto, esto ya lo vimos. Discordia de valores, discordia de roles, desigualdades. Esto lo hemos visto varias veces. Vamos a ir bajando. Y esta primera parte glorifique a Dios. Entonces, la primera parte, que son 4, tiene que ver con nuestra relación con Dios y el deseo que tenemos nosotros de agradarle a Él. Es imposible someterse a una verdadera solución de conflictos si nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos el deseo de agradarle a Él. Lo primero que tenemos que hacer es tener esa necesidad de estar en paz con Dios. Si yo necesito
estar en paz con Dios. Por consiguiente, voy a desear estar en paz con mis semejantes. En conclusión, dice 1 Corintios 10:31, como dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, como dice, háganlo todo para gloria de Dios. Entonces, la primera parte necesaria para solucionar un conflicto es que yo necesite en mi corazón agradar a Dios. Si yo no quiero agradar a Dios, tampoco voy a querer agradar a los demás. Conflicto 1, solución a problemas de herencia. Hay conflictos que se dan, herencias familiares. Poner las cosas en las manos de Dios. Ahí nos enseña ese tipo de conflictos. Entonces entendemos que el conflicto brinda oportunidades. Y se acuerdan, Mateo 25:21, hiciste bien, bien, buen siervo y fiel. Generalmente leemos este pasaje en la Reina Valera 1960. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El material nos habla de la loma resbaladiza del conflicto. Del lado izquierdo de la loma encontramos la respuesta del escape al conflicto. Del lado del derecho están las respuestas de ataque. Entonces, hay una respuesta de escape. Nosotros podemos tener dos maneras de enfrentar un conflicto. El escape tiene muchas dimensiones. O el ataque. Queremos huir. ¿Queremos enfrentarlo o queremos huir? Si queremos enfrentarlo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y si queremos huir, ¿qué estrategias utilizamos para huir? Muchas veces ahí tenemos algunas situaciones, ¿verdad? La loma resbaladiza. Esta parte usted lo tiene en su material. Respuestas de escape. Mire, qué tremendo. Esto es lo más difícil. El deseo de suicidio, huida, negación, la respuesta de paz. Aquí vemos las respuestas de paz. Vamos a hacerlo más pequeño, a ver si lo puedo leer mejor. Las respuestas de paz y las respuestas de ataque. Pero esto lo vimos en clases anteriores. Hay tres respuestas que se encuentran: negación, huida y suicidio. Solo estoy recordando, esto ya lo vimos, lo estoy bajando. Y las respuestas de ataque: agresión, litigio y asesinato. Miren, esto ya lo vimos, ¿verdad? Solo lo estoy recordando. Ahora, las respuestas de paz. ¿Cuáles son las respuestas de paz? Según el material. Pasar por alto la ofensa cuando la ofensa es pequeña, ¿verdad? Cuando a veces es necesario callar o pasar por alto. Pasar por alto. A veces es más satisfactorio pasar por alto. Digamos, cuando usted va en la calle y alguien le grita en el bus, usted va en su transporte, alguien le rebasa y pase por alto. A veces en los asuntos matrimoniales, ¿verdad? Un grito, a veces cuando son leves y no son recurrentes, pasar por alto. Segundo, la reconciliación. Tercero, la negociación. También vimos eso en clases anteriores. Las 4 columnas, el material también nos habla de las 4 columnas de la pacificación. ¿Cuáles son esas 4 columnas? Recordamos, hablábamos de glorifique a Dios. Toda situación de conflicto inicia su etapa de resolución cuando nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios. Ya lo vimos, de glorificar a Dios. Saque la viga de su ojo. A veces nosotros queremos confrontar los problemas de otros, criticar, juzgar o querer señalar a otro cuando nosotros mismos tenemos un problema. Recuerde, queremos ver la paja o el sucio pequeño o el problema pequeño de otros cuando nosotros tenemos un problema mayor, un problema más grave. Imagínese un esposo que quiera juzgar que una esposa no cumplió con algunos deberes familiares cuando él está en adulterio.
cuando él está en borrachera, y a veces se toma como mecanismo de defensa la falta de alguien, la falta leve que alguien comete, para que, oiga bien, para que en base a esa falta leve que alguien cometa, nosotros lo utilicemos como mecanismo de defensa y justificar nuestras acciones. ¿Cómo así? Te fallé porque vos incumpliste. Me porté así, me volví a las drogas, volví al alcohol, porque vos me fallaste en esto. Y a veces son faltas leves, justificadas, justificamos nuestra falta grave, que ya la cometimos anteriormente, en una falta leve. Entonces, muchas veces queremos juzgar a otro por una leve falta cuando nuestras faltas son más grandes. Y restaure humildemente, vaya y reconcíliese. Esto también ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. También hablamos en clases anteriores sobre la mayordomía del conflicto. ¿Qué significa la palabra mayordomía? Vamos a ver qué significa la palabra mayordomía. ¿Quién me quiere decir de los hermanos que están conectados? Hermano Luis, no sé si usted quiere colaborar con nosotros. Pueden leer, si alguien me puede ayudar para no sentirme solo, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte? La voy a hacer un poquito más grande por si no la pueden ver. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte? La que hice más grande. Aquí estamos, pastor. Amén. Mayordomía del conflicto. Ver el conflicto como una oportunidad nos lleva a un enfoque asombrosamente eficaz del manejo del conflicto, que yo llamo mayordomía. Este enfoque da a la frase administración del conflicto un sentido muy particular. Cuando Jesús habla de administrar algo, se refería a un siervo que había sido contratado por su amo con ciertos recursos y responsabilidades. Ejemplo Hasta en ahí. Lucas 12:42. Amén. Gracias, gracias. Entendemos que la palabra mayordomía es administración y mayordomo es un administrador. Entonces, cuando habla de mayordomía de conflicto, nos está haciendo referencia a cómo vamos a nosotros a enfrentar la situación para solucionarlo. Ahora, podemos ver esta situación de mayordomía de conflicto desde el punto de vista yo del mediador. Recuerde que a este nivel no estamos viendo el conflicto como que yo soy la parte involucrada, o el que lo solucioné, o el que lo provocó, o el que está recibiendo los daños colaterales de haberlo provocado. Yo lo estoy viendo desde arriba, desde el enfoque del mediador. Acuérdese que hay tres, ¿cómo se llama? Elementos o actores en un conflicto. Número uno, ¿quién lo provoca? ¿Quién lo recibe? El conflicto en sí, y a este punto, ya nosotros como servidores de Dios, el árbitro. Le va a tocar a usted, si usted ya está pastoreando o ya le tocó, le va a tocar a usted confrontar situaciones donde está a punto de divorcio. Porque solución de conflicto no se está refiriendo a una consejería individual. Solución de conflicto está en que yo voy a tomar las dos partes que están involucradas o más que están involucradas y yo voy a ser ahí el juez, el árbitro, el mediador. Y viéndolo desde el punto de vista bíblico, el reparador de portillos. Hay portillos abiertos. Hay una porción en la escritura que dice que el que hiciere hoyo caerá en él. Y el que abriere portillo lo morderá la serpiente. ¿Cuánta gente ha abierto portillos por no cuidar su casa, su familia? Como dice, por ejemplo, allá la tsunamita, me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía, descuidé. Me descuidé, ¿verdad? Entonces nosotros
No estamos viendo el problema como que yo soy el que destruí el vallado, ni como el que recibió las consecuencias por haber sido destruido ese vallado. Yo soy el que está desde afuera, como un mediador, para tomar el que falló y al que le fallaron y poderlo solucionar. Desde este enfoque es necesario que nosotros veamos esta situación. Cuando somos mayordomos del conflicto, no lo iniciamos nosotros, no fuimos ofendidos nosotros, simplemente a nosotros nos llamaron como referee, como árbitros, como mediadores, como reparadores, para poder asistir a dos partes que están involucradas. Dígase de trabajo, si fuese un trabajo, dígase de iglesia. Hay problemas de iglesia que se da entre miembros de iglesia que nosotros debemos de solucionar. Para eso necesitamos tener las herramientas necesarias. Voy a seguir, porque de alguna manera esto también ya lo vimos. Todo esto, ¿qué se necesita para solucionar, para ser ese reparador? Estar motivado. Vamos a ver. Estar informado. Estar informado. ¿Sí? Estar fortalecido como mayordomo. Yo necesito saber en qué consiste el problema, qué solucionó el problema, qué originó el problema y cómo hacer para solucionarlo. Mire, estar informado. ¿Quién inició el problema? ¿Cuándo se inició el problema? ¿Por qué se inició el problema? Mire, esto le va a servir para todo. Las preguntas básicas que necesitamos hacernos para toda condición. Usted va a hacerlo para hermenéutica, para todo y para esto también. ¿Qué es el problema? El qué, el cómo, el cuándo, por qué. Bueno, por cuestiones de tiempo no le pongo ahí los arreglos ahí de que debe de llevar ahí los signos de interrogación, ¿sí? Y debe llevar también tilde, ¿verdad? El qué, el cómo, cuál es el problema. Aquí más, cuál, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿En qué consiste el problema? ¿Cuándo se inició? ¿Quién lo inició? ¿Quién inició el problema? El mayordomo debe saber eso. ¿Cuándo inició el problema? ¿Por qué inició? ¿Por qué inició? ¿Quién lo inició? ¿Quién lo inició? ¿Y cómo solucionarlo? ¿Cómo solucionarlo? A veces, mire, otra cosa que hemos de saber, que nosotros no le vamos a dar la solución a las personas. Nosotros debemos de darle a las personas las herramientas. Eso debemos de darle a las personas, las herramientas. Pero para eso necesitamos informarnos. Algunos llevan bitácora, ¿verdad? Eso lo vemos desde el punto de vista desde la clase que se llama consejería pastoral, no desde solución de conflictos, sino desde consejería. Nosotros como mediadores debemos estar fortalecidos, dependientes, ¿verdad? De Dios, dependientes del Espíritu Santo. Bueno, no vamos un mayordomo debe ser fiel. Ahora, en la solución de conflictos, necesitamos saber que hay que vivir en paz. Viva en paz. Romanos 12:18 dice estas palabras. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vivan en paz con todos. ¿Qué más dice? Dios disfruta de hacer de sus hijos instrumentos de paz. Nosotros somos instrumentos
instrumentos de paz y reconciliación en medio del conflicto. Miren, recuerde, el material lo está dando desde el enfoque general, ¿verdad? Yo soy parte del problema, cómo solucionarlo, pero yo quiero irlo más, lo quiero llevar más arriba. Yo soy el mediador, yo soy el reparador de conflictos. Entonces, yo no quiero que usted vea el problema como que usted es parte del problema, ya sea porque lo solucionó, porque lo provocó o porque usted está recibiendo las dificultades de quien lo provocó. No lo vea usted como la esposa, no se vea en este punto de la clase como la esposa que está en problemas por su esposo que tiene mal carácter. Está bien si lo está pasando y esto le puede ayudar, pero más quiero que vea que usted es la persona que va a ser movida por el Espíritu Santo para que ser el reparador. Por eso nosotros como reparadores debemos de tener una vida de paz, porque la solución de conflictos depende de cuánta paz haya en las personas. ¿Y cómo voy a administrar paz en el corazón de otros si yo mismo no lo tengo? Vamos a ir viendo otras situaciones ahí. 3 dimensiones de la paz. Esto es sumamente hermoso, mire. 3 dimensiones de la paz. Paz con Dios, la paz con Dios. Esto es algo maravilloso. La paz con Dios no viene automáticamente. Todos nosotros hemos pecado y nos hemos alienado de Él. Y Isaías 53, verso 3, verso 4 aproximadamente dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. A pesar de que Isaías 59, verso 1 y 2 dice que nos hemos apartado de Dios, hemos fallado a Dios, y esto ha provocado que nuestra paz sin Él desaparezca, pero ya desde el punto de vista de que Él nos reconcilió en la cruz, la paz de Dios está en nosotros. En vez de vivir las vidas perfectas que se necesitan para disfrutar de comunión con Él, cada uno de nosotros tiene un historial manchado por el pecado. ¿Cuál es el problema de la humanidad? El pecado. Nunca van a terminar los conflictos. Debemos entender eso. Nunca van a terminar los conflictos porque el pecado es la causa de los conflictos, de los problemas. El pecado es la causa de los problemas. Y a pesar de que nosotros ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, todavía hay una humanidad pecaminosa con la cual nosotros debemos de luchar. Pero en medio de eso, debemos de procurar tener paz con Dios. Número 1. Número 2, paz con los demás. Y número 3, paz interior. Yo creo que yo no hice el material, ¿verdad? Solo nos estamos valiendo de quien lo hizo y está muy bueno. Pero yo creo que hay que buscar primero tener paz con Dios, porque es el principio de todo, ¿verdad? Pero como segundo punto deberíamos de poner aquí la paz interior, porque a veces nosotros queremos solucionar los problemas con los semejantes, ¿sí? Y nosotros vivimos en una de conflictos. Entonces necesitamos solucionar nuestros demonios interiores, como dice la filosofía, para poder solucionar los problemas con los demás. Muchas veces vivimos en conflicto con otras personas, simple y sencillamente porque nosotros no nos hemos reconciliado con nosotros mismos. Vivimos en pleitos internos, en descontrol interno. Así que es necesario que saneemos nuestro corazón. Algo muy interesante para conseguir esa paz, confía en el Señor y haga el bien. Así lo dice el Salmo, ¿eh? Confía en Jehová y haz el bien y en verdad serás alimentado. ¿Qué dice? Esto, aunque el material no lo muestra aquí, viene de la cita del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. Lo voy a citar, vamos a ver si no me equivoco. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Espera en Jehová, confía en Jehová y haz el bien.
Entonces la confianza en Dios es un parámetro para poder solucionar conflictos. Vamos a ir viendo más detalles sobre esto. ¿Qué tenemos que entender con eso de confiar en Dios? ¿En qué consiste confiar en Dios? En tener estos principios. Saber que Dios es soberano. Él actúa como Él quiere, pero a pesar de que actúa como Él quiere, nunca actúa para hacernos mal. ¿Qué significa la soberanía? La soberanía significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, porque Él quiere. Eso es soberanía. Pero la soberanía de Dios no, no disminuye su bondad. Mire, qué tremendo concepto esto. La soberanía de Dios no está desvinculada de su bondad. Si bien es cierto, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere. A pesar de eso, de su soberanía, su soberanía va ligada a su bondad. Nunca va a querernos hacer mal, a pesar de que pasemos por el mal, que pasemos por el fuego, como dice Isaías, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero ¿por qué permite que pasemos por el fuego si Él es bueno? Porque el fuego nos purifica. ¿No? Eso es confianza en Dios, que aunque haya mal, que aunque haya adversidad, que aunque haya conflicto, Él está ahí para sustentarnos. Entonces yo debo decidir confiar. Mire que el material dice que la confianza es una decisión, igual que el amor. Alguien en una consejería personal que daba con alguien me decía, hermano, ya no quiero a mi esposo, decía alguien. Ya no siento amarlo. Y yo le decía muy claramente, el amor no es un sentimiento. Y esto va para que nosotros lo entendamos. Y yo debo de comprender que amar no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una decisión. Si bien es cierto, la psicología y todas esas ramas humanistas señalan al amor como una emoción, como un sentimiento, el verdadero amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar. Así como decido amar, también decido confiar en Dios. La confianza es una decisión de presentar delante de Dios, sabiendo que es la manera que mueva, se mueva el mundo. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dice el Salmo, y bramen las aguas a causa de su braveza. Eso es confianza en Dios. Mire que voy a buscar el Salmo 29. Vamos a leer el Salmo 29. Lo voy a buscar y una vez teniéndolo aquí, lo voy a poner, Salmo 29. Si usted quiere buscarlo, ayúdeme. Salmo 29 dice, lo estoy buscando por aquí. Vamos a esperar que me agarre el internet. Salmo 29. Ya lo tengo aquí, como lo tengo aquí, lo vamos a leer. Miren lo que es confiar en la soberanía de Dios. Confiar es una decisión. Dios tiene el control. Voy a dejar de compartir un momento para ahora compartir el Salmo 29. ¿Qué dice el Salmo 29? Vamos a buscarlo por aquí. El Salmo, aquí lo tengo. Le va a salir en la pantalla. Confiar en Dios es una decisión. Yo decido confiar en Él. Lo vamos a poner por acá. Usted ya lo tiene en memoria. Mire, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Vamos a bajarlo más abajo. Vamos a deslizarlo más. Mire, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Jehová preside en el diluvio. Él tiene el control. Mire, Él tiene el control. Mire, Él tiene el control.
Jehová preside en el diluvio. Confiar en Dios es saber que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, que en medio de las circunstancias negativas, Él está ahí para sostenerlo. ¿Lo puede creer usted? Él está ahí para sostenerme. Él está ahí para guardarme. Vamos a seguir con el material. Confianza absoluta en Dios. Vamos a ir unas cuantas diapositivas más y así vamos a la segunda parte. Recuerde, el material tiene 4 partes. La primera parte tiene que ver con esa confianza sobrenatural que tenemos en Dios en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Dios tiene el control. La segunda parte tiene que ver conmigo mismo. ¿Cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí al asumir la responsabilidad por mi parte en el conflicto? Esto es la clave del problema siempre, que no haya quien asuma la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Creo que esta es la palabra clave. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad? Implica esto, aceptar mis propios errores. ¿Qué es también? Eso es. Errores. Asumir la responsabilidad es aceptar mis propios errores. David en el Salmo 32 decía estas palabras: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Mire lo que dice Mateo 7 en el Sermón del Monte, Jesús diciendo esta palabra: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. A veces nosotros nos enfocamos tanto en las faltas de los demás que no nos damos cuenta del gran problema que tenemos nosotros. ¿Y qué adjetivo le da Jesús a ese tipo de personas? Este adjetivo, mire. ¿Qué dice ahí? Hipócrita. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a continuar un poquito más para ir cerrando. ¿Vale la pena realmente pelear por esto? ¿A qué significa esta condición? Es necesario hacer un incendio. Es necesario incendiar algo cuando puedo dejar pasar la ofensa. Miren lo que dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria, ¿qué dice? Su gloria es ¿qué? Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a cumplir esto? Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos problemas se solucionaran en la vida si nosotros tuviéramos esta capacidad de pasar por alto la ofensa? ¿Cuántas personas han muerto por no pasar por alto una ofensa? ¿O cuántas personas han asesinado por no pasar por alto la ofensa? ¿Cuántos matrimonios se han destruido? ¿Cuántos hijos han sufrido consecuencias tremendas por no pasar por alto la ofensa? Jesús tuvo mucho que decir sobre la resolución de conflictos. Uno de sus mandamientos más conocidos se registra aquí donde lo leímos, Mateo 7:35. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? Ya lo leímos. Y no le das importancia a la viga en tu ojo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. A veces nosotros miramos tanto los problemas de otros, las faltas de otros, las carencias de otros y no nos vemos en el espejo. El material nos habla de situaciones importantes.
defina los temas. Al evaluar su propio papel en el conflicto, es útil definir claramente los temas que los separan de los demás. Los conflictos generalmente involucran dos tipos de temas, materiales y personales. Es sumamente importante. Usted ya tiene el material en su poder, usted ya tiene el material en su mano, ya lo ha leído. Yo le pido, le aconsejo que vaya a ese material y le dé una repasada. Y entonces vamos a ver más fácil cuando identifiquemos qué genera un conflicto. Situaciones materiales o situaciones personales. Muchas veces las situaciones personales tienen que ver con emociones, con intereses ya cognitivos, con intereses emotivos, con decisiones, pero los temas materiales tienen que ver, como la palabra lo dice, materia, ¿va? ¿Qué tipo de materia? Vamos a ver los ejemplos. Deberíamos construir una nueva iglesia. ¿Cuánto dinero le debe Eduardo a Susana? ¿Cómo podemos lograr que se venda esta propiedad? Mire, situaciones de tipo material versus situaciones de tipo personal. Usted debe lograr la capacidad para discernir entre uno y el otro. Volvemos al ataque, mire. Pase por alto ofensas menores. Verifique su actitud en medio del problema. No hablo más de esto porque ya lo hablamos mucho, pero otro punto es verifique su actitud y cámbiela si es necesario. Muchos problemas se resuelven cuando nosotros cambiamos de actitud. Otra condición para poder sanear, alégrese siempre en el Señor. Sea amable, esté alegre, sea amable, reemplace la ansiedad, vea las cosas tal como son, ponga en práctica lo que ha aprendido. Vamos a llegar hasta aquí, hermanitos bellos. Yo por situaciones laborales tengo que continuar en alguna condición ahí. Les agradezco por haber participado con nosotros aquí y Dios me le bendiga. Será hasta la próxima.